Saludos cordiales, cadete. Bienvenido a la semana 7 de actividades. En esta semana veremos brevemente lo que es una función, ciertas características de ellas y de inmediato ingresaremos a trabajar con lo que son operaciones como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Le dejaré un link en la ficha de trabajo donde hay un video que explica cómo se opera con funciones por tramos, definidas por tramos, ¿no? Y de inmediato ingresaremos a trabajar en el taller para poner en práctica lo que se va a ver en esta semana. Eso es todo por ahora. Bienvenido nuevamente. Comenzamos. Bien, como dije anteriormente, vamos a ver funciones. Función de una variable real. Digo función de una variable real porque existen funciones de varias variables. Y aparte de eso hay funciones de variables complejas. Entonces aquí vamos a referirnos únicamente a función de una variable y que esa variable toma valores solo de los números reales. Vamos a definirla. Sean x y y dos conjuntos no vacíos, una función de variable real de x en y es una regla de correspondencia que asocia a cada elemento del conjunto x un único elemento del conjunto y. Formalmente se define de esta manera la función que va desde el conjunto x hasta el conjunto y, en donde los elementos de x van hacia y, forman la función x, ¿no? Algebraicamente la representamos como f de x igual y hacia la derecha un polinomio algebraico cualquiera, ¿no? La podemos representar gráficamente también en el plano cartesiano, en el plano R2. Lo que acabo de decir lo voy a plantear en un ejercicio. Función. Si yo tengo el conjunto X formado por 1, 2 y 3, el conjunto Y formado por 2, 5, 7 y 10, y los voy a relacionar, los voy a unir mediante la función x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Los valores de x, estos valores, les tengo que aplicar esta expresión de aquí. Entonces, 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Significa que el 1 tiene que unirse con el 2 de esta manera. El 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Se forma el 2 y el 5 una relación. Igual 3 al cuadrado más 1 viene a ser 10. Y esta es la función. Dice que a todos los elementos del conjunto X, del primer conjunto, se los relaciona con un único elemento del conjunto Y. Conjunto de partida, conjunto de llegada. Observen que el número 7 no se ha relacionado con ningún elemento del conjunto de partida. Eso no importa. Lo que importa es que el primer conjunto tenga todos sus elementos relacionados con un solo elemento del segundo conjunto. Como se me han formado aquí tres pares, el par 1,2, el 2,5 y el 3,10, ya dije anteriormente que lo podemos representar de manera gráfica, entonces eso nos queda de la siguiente manera. Aquí están los puntos, el 1,2, el 2,5 y el 3,10. En la función tenemos lo que se conoce como dominio, que son los valores de x, los valores que toma la variable x. Y siempre son todos los elementos del conjunto de partida. En este caso el dominio será 1, 2 y 3. Ahí está el conjunto 1, 2 y 3, forma el dominio de la función. Y el rango recorrido son los elementos del conjunto de llegada que se encuentran relacionados con el primer conjunto. Es decir, el 2, el 5, el 10. El 7 no está relacionado con ninguno, por lo tanto no forma parte del dominio, pero del rango de esta función. Eso para recordar un poco lo que es función, porque esto ya se ha visto en años anteriores. Sigamos. Operaciones con funciones. Con las funciones podemos hacer todas las operaciones que podemos hacer en aritmética y en álgebra.
pero vamos a tratar solamente de estas cuatro que vemos acá. Suma, resta, multiplicación y división. Para sumar dos funciones, simplemente se suma la regla de correspondencia de la primera función con la regla de correspondencia de la segunda función. Para la resta hacemos lo mismo, en vez de sumar obviamente restamos. Para el producto, la regla de correspondencia las multiplicamos, y para la división pues obviamente la regla de correspondencia las dividimos. Aquí les voy a mostrar ejemplos de las operaciones ya resueltas, ¿no? Si tengo la función f de x, 3x más 4, y g de x igual 2x menos 3, para la suma lo único que hago es sumar su regla de correspondencia. Esta partecita, lo que queda a la derecha, al igual le llamamos regla de correspondencia. Sumamos la regla de correspondencia de manera algebraica y obtenemos el resultado. Lo mismo ocurre acá con la diferencia, con la resta, recordando que para restar el polinomio que va abajo, digamos así, el polinomio sustrayendo, se le cambia el signo, sería menos 2 más 3. Menos 2x más 3, se hace la suma algebraica correspondiente y obtenemos la respuesta. Para el producto o multiplicación, obviamente multiplicamos los polinomios que son las reglas de correspondencias y al final obtenemos el resultado. Y lo mismo tenemos acá con la división. Lo podemos expresar de esta manera. Como aquí no hay más que hacer, no hay que simplificar, no hay que hacer ninguna operación, pues entonces el resultado queda de esa manera. Y eso es todo lo que tenemos que ver ahora con funciones y operaciones. Más adelante vamos a ver unas operaciones con funciones definidas por tramos. Creo que eso ya se vio en una clase anterior. Les voy a poner de nuevo en la ficha de trabajo el link del video para que lo revisen otra vez, o ustedes pueden buscar cualquier otro video, ¿no? Entonces, sigamos. En el taller tenemos que la actividad número 1 dice: considera las funciones f, g y h definidas por estas reglas de correspondencia que están aquí, y luego nos piden que calculemos. Solo van a hacer la actividad del literal A y el literal B. F de G, F más G de 3. ¿Qué es lo que hacen? Suman F con G y luego que han sumado eso, en el resultado donde encuentran X lo reemplazan por 3 y obtienen un valor. Lo mismo van a hacer acá. F más G más H de 15. Suman esta regla de correspondencia más esta regla de correspondencia más la de acá, y al final ese resultado donde encuentren X lo reemplazan por 15. Listo. En la actividad número 2 dice: sea la función real definida en el intervalo de menos 1 hasta 1, intervalo cerrado de menos 1 hasta 1, como sigue. Aquí está la función. Aquí noté un error, aquí falta el número 0, aquí debería estar el número 0 porque caso contrario no tiene sentido esto. Esta es una función definida por tramos donde este es el primer tramo, este es el segundo tramo, y las partecitas que están después del sí o después del punto y coma son los dominios correspondientes a cada rama, a cada tramo de la función, ¿no? Hay que hacer esta corrección y nos piden que calculemos f de menos 1, f de menos raíz cuadrada de 2 sobre 2, f de 0, etc. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, para calcular f de menos 1 tengo que buscar en qué parte del dominio esté menos 1. El menos 1 se encuentra en esta parte. Aquí está el menos 1 en este dominio. Por lo tanto, yo voy a evaluar esta parte de la función en menos 1, solo esta partecita de acá. F de 0, tengo que ver en dónde está el 0, en qué parte del dominio está el 0, en qué rama se encuentra, y hago la evaluación ahí. Como se encuentra aquí en este dominio y corresponde a esta parte de la función, pues hago lo mismo, evalúo esta partecita y nada más. F de 1,
El 1 está en esta parte del dominio y corresponde a este tramo de la función, hasta el menos 1. Y entonces evalúo esta parte de aquí en 1. Listo. Literal B. Prueba que la función f es estrictamente creciente en el intervalo que va desde el menos 1 hasta el 1. Yo voy a hacer esa demostración ahora porque más adelante en otro numeral tendrán que hacer ustedes lo mismo, pero estrictamente creciente y estrictamente decreciente. También en el literal E, son los tres literales que van a trabajar, va a probar que la función f es una función par. Para ello se necesita que la función, para demostrar que es función par, aplicar esta igualdad. La función original la evalúo en f de menos x, es decir, donde encuentro x, le pongo menos x, al final resuelvo, y si la función original es igual a lo que acabo de hacer, entonces la función es par. Para este caso, si es par, solamente demuéstrelo. Bien, entonces voy a hacer la demostración de que esta función es estrictamente creciente en el intervalo que va de menos 1 hasta 1. Para ello es necesario que tengamos la definición formal de lo que es una función estrictamente creciente. Esta que tenemos aquí es la definición formal. Dice que para todo x sub 1, x sub 2 perteneciente al dominio de la función, se cumple que si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces la función de x sub 1 es menor que la función de x sub 2. Veámoslo con un ejercicio. Con el mismo ejercicio que está ahí. Sí, es el mismo, ¿no? Vamos a demostrar que esa función es estrictamente creciente en el intervalo de menos 1 hasta 1. Recuerden ustedes que esta parte que va del 0, del punto y coma hacia la derecha, es el dominio de este tramo, y este que está aquí es el dominio del tramo de acá. Bien, entonces vamos a recurrir a la definición formal. Ya la dije hace un momento, no la voy a repetir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente demostrar que se cumple esta parte de aquí, que la función de x sub 1 es menor que la función de x sub 2. Trabajando con x sub 1 y con x sub 2, con x sub 1 menor que x sub 2. Bien, entonces veamos. Voy a tomar un x sub 1, perteneciente a este intervalo. Recuerden que el menos 1 pertenece al intervalo, si se lo toma en cuenta, porque los paréntesis, los corchetes incluyen ese valor a los extremos. Acá también el número 1. Entonces yo voy a tomar un valor que sea un x sub 1 que sea menor que un x sub 2. Para este caso voy a tomar x sub 1 igual a menos 1 y a x sub 2 voy a tomar igual 1. Cumple la condición que el x sub 1 es menor que el x sub 2. Busco en el dominio de la función dónde está menos 1. Y menos 1 está aquí, en esta parte del dominio. Por lo tanto, voy a evaluar en esta parte de la función. Ahí. En vez de poner x, anoto menos 1. Para x sub 2, busco dónde se encuentra el número 1. El número 1 se encuentra en esta parte del dominio. Aquí está el número 1. Este dominio de aquí corresponde a este tramo de la función. Por lo tanto, yo, en vez de poner raíz cuadrada de x cuadrado más 1, voy a poner raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1. Resolviendo esta operación por acá, me queda de la siguiente manera. 1 menos 1 al cuadrado es 1, entonces 1 más 1 es 2, la raíz cuadrada de 2 es 1.4142. Al efectuar esta resta me queda que por este lado, cuando evalúo en menos 1, la función de x sub 1 me queda menos 0.4142. Voy a resolverlo de acá. Al hacerlo, el mismo procedimiento anterior, queda que la función de x sub 2 es 0.4142. Relacionando estos dos valores, debe cumplirse que este debe ser menor que el de acá, tal como lo dice
la regla. Vamos a ver si efectivamente el número negativo, cualquier número negativo, es menor que un número positivo. Con lo que verificamos que esta expresión de acá, este enunciado es verdadero. Como esto es verdadero, no nos queda más que decir que hemos demostrado que la función es estrictamente creciente en ese intervalo. Esto que he hecho ahora, más adelante les toca hacer a ustedes, demostrar que es estrictamente creciente y estrictamente decreciente. Es el mismo procedimiento, exactamente lo mismo, solamente que este signo cambia, ya no es menor que, sino mayor que. Continuemos. En la actividad número 3 nos toca hacer, o les toca hacer lo mismo que vinieron a hacer. Van a evaluar la función que está aquí definida por tramos en el 0. Busco en el dominio, donde está el 0, aquí está el 0. Como el 0 está en este tramo, lo único que reemplazo está x por 0 y obtengo el valor. Los demás no. Y así con los demás valores. Actividad número 4. Las funciones que están ahí, tengo que hacer la operación de multiplicación de f por g. Esta es la regla de correspondencia de f y esta es la regla de correspondencia de g. Estos dos valores los multiplico y ya está. Eso es todo. Acá tengo que hacer lo mismo, pero f de menos g. Lo único que, menos f por g. Menos f por g. Lo único que yo hago es que aquí le pongo un menos. Aquí le pongo un menos. Resuelvo con ese menos y luego multiplico con lo de acá. Nada más. Sigamos. En la actividad número 5 tenemos también f y g definidas tal como se indica aquí. Aquí está su regla de correspondencia y vamos a hacer lo mismo. F por g de menos 1, f por g de 0. Simplemente vamos a ir haciendo la operación y luego evaluamos en esos valores que están ahí. Número 7. Aquí está lo que les decía. Aquí les toca a ustedes hacer la definición de estrictamente creciente. Estrictamente creciente dice, prueben que la función w es estrictamente creciente en el intervalo que se va desde el 0 que se incluye hasta el 3 que no se incluye, y que es estrictamente creciente en el 3 que se incluye y en el 4 que se incluye también. ¿No? Lo mismo que yo hice en la demostración anterior. Para creciente es esta fórmula y para decreciente la de acá. Lo único que cambia es el signo de relación, pero ahí es exactamente el mismo procedimiento. Y por último tenemos que una función de variable real definida en el intervalo de menos 1 hasta 1, tal como está ahí, y nos piden que definamos la que se define las funciones b y w como se muestra aquí. La función b de x es un medio de la función u, o sea, de todo esto, pero cambiado de signo, menos 1 más x menos 1 más x al cuadrado, más la función u original, más esto que está acá. Y la función w, un medio de la función u evaluada en menos x, que ya vimos anteriormente, menos la función x. En vez de sumarla, la resto. Y luego de eso que hacemos todo esto, calculamos el valor de b de menos 1. Cuando ya tengamos eso, buscamos dónde me queda el menos 1 y en esa rama de la función evalúo. Lo mismo por acá con un medio, con 0, con menos un medio y con 1. Es algo sencillo. Por el momento eso es todo. Espero que puedan resolver esto con facilidad. No es mucho lo que se está planteando. Y si no pasa nada, nos vemos en la próxima clase. Si tienen alguna duda, por favor escríbanme en Educalink. Por favor, no me envíen mensajes en Gmail.
Esos mensajes yo no los reviso. Cualquier notificación de mi parte, de ustedes hacia mí, tiene que ser a través de EducaLink, por favor. Entonces nos vemos, jóvenes.